Bueno, aquí ya estamos en el software. Aquí, como pueden ver, estamos en Studio 5000. La versión que estamos utilizando es 30.01. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer antes de continuar es agregar un módulo de Ethernet. Así es como lo vamos a trabajar. Vamos a agregar aquí un módulo genérico. Aquí escribimos generic Ethernet module. Aquí le damos doble clic y de nombre vamos a ponerle IV2. Ese es el nombre que le vamos a dar. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que poner en esta parte? Eso viene en los manuales que les comentaba. Aquí en este manual, por ejemplo, en esta parte viene la de las instancias. Eso viene más arribita. Aquí viene esta parte de las instancias. Vamos a trabajar nosotros con el tipo de dato int. Aquí nos dice 100, 196 el tamaño, 101, 6 y 1, 0. Entonces es 100, 196 el tamaño, 101 vamos a tomar un tamaño de 6. Bueno, aquí tenemos que poner primero entero. Aquí tenemos, ahora sí, 100, 196, 101, 6, 1, 0. La dirección IP es 192.168.0.50, es la IP que nosotros le habíamos asignado. Y aquí ya le vamos a dar en OK. Creamos OK, vamos OK. Y ahora en Controller Tags por default se nos crearon esta configuración. Aquí tenemos la del control. Aquí tenemos las entradas. Recuerden 196 y tenemos las salidas. Tenemos 6 de salida. Entonces aquí ya tenemos esta parte. Ahora recuerden que también nosotros habíamos descargado el IB, los tags. Vamos a poner aquí, más que nada son los comentarios. Bibliotecas, documentos, productos. Vamos a poner aquí keygens. Y aquí están IB2, IB tag file. Y recuerden, aquí utilizamos el de entero. Vamos a ponerle aquí en importar. Se van a importar. Y vean cómo aquí ya nos aparecen todos las descripciones. De esta manera nos facilitan, digamos que la interacción. Porque, por ejemplo, aquí nosotros ya vemos qué señales recibimos aquí en el iData 0.0. Pues la respuesta del trigger, master, la respuesta pues, si queremos registrar el master. Si hacemos un cambio de programa, aquí tendríamos la respuesta de que ya se realizó. En caso de que tengamos nosotros que eliminar warnings, pues aquí recibimos cuando ya se eliminó el warning, etcétera. Aquí tenemos toda esta información. Ahorita a ver las principales, que son las que nosotros quisiéramos nosotros trabajar, que en este caso son cambiar programa, enviar un trigger y recibir si la pieza es buena o es mala. Ahora nos vamos a ir de este lado y pues ya vamos a empezar a trabajar con el envío de los triggers. Aquí vamos a poner, bueno, primero antes de continuar pues vamos a descargar nuestro programa. Vamos a poner aquí en WhoActive. Vamos a irnos aquí al driver que nosotros hayamos colocado. Vamos a buscar aquí nuestro PLC, es 192.168.0.1, aquí está, y vamos a darle aquí en descargar. Tal vez tenga ya un programa, obviamente no va a coincidir, vamos a ponerle aquí en descargar. Y bueno, vamos a esperar. En caso de que esté la comunicación de manera correcta, pues aquí debería de mostrarse en colorcito verde. Aquí tenemos, por ejemplo, IO, entrada, salida, OK. Aquí nos muestra, si no nos muestra un triangulito amarillo, quiere decir que la comunicación ya es la correcta. Entonces nosotros desde aquí podemos nosotros estar pues enviando, por ejemplo, triggers. Aquí, por ejemplo, yo le voy a enviar un trigger. Vean, voy a poner aquí la imagen. Voy a poner esta de este lado. Y vamos a ponerla así. Aquí, por ejemplo, vamos a enviarle un trigger. Vamos a mandarle un 1. Vean cómo se modificó aquí. Aquí tenemos 18. Yo le mando un 0. Y ahora le voy a mandar un 1. Vean cómo aquí ya tenemos 19. Le voy a mandar otro y voy a atravesar mi mano.
un 1, enter, y vean cómo aquí ya tenemos 20, una pieza mala porque pues yo me atravesé. Entonces, de esta manera nosotros podemos ver aquí que ya estamos interactuando con el sensor de visión. Aquí tenemos todos los tags, como les digo. Aquí tenemos las descripciones. En este caso, por ejemplo, el programa, queremos mandar un trigger, queremos hacer un cambio de programa, etcétera. Todo aquí está. Ahora, vamos a explicarlo de manera así general. Tal vez después hagamos un programita en el que nosotros ya vayamos mandando un trigger, recibiendo si lo hizo, una pieza buena, pieza mala, los resultados, etcétera. En este caso vamos a agregar nada más un contacto aquí. Vamos a ponerle aquí trigger, vamos a llamarle así. Y vamos a ponerle aquí clic derecho, nuevo tag. Le ponemos de tipo booleano, le damos crear. Nos vamos a ir a controller tags. Es una salida. Si nosotros queremos enviar un trigger, pues esta corresponde a una salida. Vean cómo estos que son enteros nos aparecen aquí ya con una descripción. Los que no aparecen con descripción, que son estos dos, quiere decir que pues se utilizan los bits, cada uno de esos bits, y ahora sí aparece la descripción. Nosotros el que ocupamos es el IB2 0.data corchete 0, cierro corchete punto 0, y ese corresponde al trigger request. Quiere decir que nosotros queremos hacer un trigger. Vamos a darle aquí en OK y vamos a enclavar esa señal. Aquí ponemos un contacto normalmente abierto que tenga la misma dirección que esta. Ahora, ¿quién me va a desenclavar esta señal? Tenemos que poner un contacto normalmente cerrado, pues la respuesta del sensor de visión, si nosotros recibimos es esta trigger response, es decir, nosotros enviamos un trigger y recibimos esta respuesta de si fue buena, es decir, si el sensor de visión recibió la señal del trigger. Es como un acknowledge. Aquí le ponemos y así ya lo tenemos. Ahora si le damos aquí enter, de esta manera ya está correcto. Vamos a probarlo. Vamos a irnos aquí. Vamos a poner aquí clic en el contacto, toggle bit o control T. Vean cómo lo está haciendo constantemente. Constantemente lo está haciendo. Yo voy a atravesar mi mano y la quito. La atravieso y la quito. Ahora, si yo nada más quiero mandar el trigger una sola vez, ¿cómo le podría hacer? Bueno, aquí podríamos nosotros darle doble clic y agregar un one shot, que viene siendo como en Codesys un R trigger o un trigger en ascenso. Vamos a ponerle aquí ONS y también vamos a escribir una variable que se llame ONS, pero esta va a ser de tipo entero. Vamos a ponerle aquí en crear. Por lo tanto, aquí tenemos que poner punto 0 para poderla utilizar un bit de ese entero. Y aquí le damos en OK. Y ahora sí, nada más envía una vez. Aquí vamos a ponerle Windows izquierda. Vamos a enviarla. Vean cómo ahí lo recibió. Tenemos 280, 281. Yo lo estoy modificando y vean cómo se está enviando. Ahora, por ejemplo, voy a poner un fusible verde. Vean cómo ahí ya no pasó. Ahora voy a poner un fusible otra vez el azul, el celeste. Y vean cómo ahí ya volvió a pasar. Muy bien, entonces de esta manera estamos viendo que ya nosotros podemos enviarle un trigger a nuestro sensor de visión. Ahora vamos a hacer un cambio de programa. Vamos a seleccionar otro programa. ¿Cómo podemos hacer esto nosotros? Bueno, pues ahora nos vamos aquí a los tags. Vamos a irnos otra vez a la salida porque es una solicitud que nosotros hacemos. Y aquí nos dice Program Switch. Aquí le ponemos entonces Program Switch, es esta. La copiamos, seleccionamos, copiamos, nos regresamos y ahora esta va a ser la salida que nosotros vamos a activar. Aquí vamos a ponerle un contacto que nosotros le vamos a llamar cambio de programa. Vamos a ponerle así, control W para crear un nuevo tag, y aquí vamos a poner ahora esta ramificación para poner un enclavamiento. Vamos a enclavar esta misma señal
esta bobina que estamos poniendo. Y ahora, ¿quién me va a desenclavar esta señal? Pues la respuesta cuando ya reciba esta señal del cambio de programa. Entonces nos vamos a ir aquí a las entradas. Aquí tenemos las entradas y buscamos la de Program Switching Response, pues que es esta, la punto 2. Nos regresamos y la ponemos de este lado. Muy bien, ahora aquí también tenemos que hacer lo mismo el one shot. Podemos nosotros copiar la instrucción, pegarla con control B. Simplemente tenemos que cambiar el bit. En lugar de punto 0 tenemos que poner punto 1. Y también aquí pues cómo nosotros podemos estar cambiando el programa. Aquí nosotros nomás le estamos solicitando un cambio de programa, pero ¿cuál programa queremos? Bueno, si nos vamos aquí a la salida, porque también es una solicitud, aquí vemos que el data 2 corresponde al número de programa que nosotros queremos. En este caso ya copiar, selecciono, copio y voy a crear otra línea, pero aquí vamos a poner insertar. Nosotros podemos aquí con la tecla del botón del teclado poner insert y vamos a poner un move. Aquí le ponemos move, le ponemos ok y vamos a poner aquí programa. Vamos a poner un nuevo tag, vamos a poner lo que sea de tipo entero y ahora vamos a copiar aquí la dirección, en este caso program number. Vamos a darle aquí en OK. Y aquí vamos a, por ejemplo, ponerle el programa 0. OK. Vamos a irnos para acá. Ahora, ¿qué pasa si yo presiono aquí? Vean cómo ahora se puso el programa 0 aquí en la parte superior. Ahora, si yo, por ejemplo, presiono el programa 1, le doy aquí. Vean cómo ya se puso el programa 1. Voy a poner el programa 3, que es con el que estamos trabajando. Y aquí selecciono el contacto, toggle bit. Y vean cómo ya se puso el programa número 3. Ahora vamos a mandar un trigger. Y vean cómo ya regresó a la prueba que estamos haciendo. Si yo pongo, por ejemplo, programa 0. La verdad no recuerdo qué tengo en el programa 0. Ahora le vamos a mandar un trigger. Y vean cómo aquí pues está buscando, tenía otro programa, otra configuración. Entonces aquí nos marca que es un error. Entonces vamos a regresar de nuevo al programa 3. Ponemos aquí, cambiamos el programa ya. Y ahora vamos a mandar un trigger. Y ahí volvemos a tener nuestro programa 3 funcionando. Ok. Y pues hasta aquí digamos que pues ya tenemos mandar trigger, cambio de programa. ¿Y dónde recibimos el resultado? Pues en las entradas. Aquí en las entradas también podemos ver el resultado de si fue bueno o malo nuestra inspección. Aquí lo podemos ir buscando. Y bueno, aquí es si el resultado está disponible, nos manda un 1. Cada vez que tenemos un nuevo resultado cambia entre unos y ceros. Y bueno, por aquí es una que dice overall adjustment. Es esta la salida. Esta es la que nos dice si es pieza buena o es pieza mala. O bueno, más bien si la inspección fue buena o la inspección fue mala. Vamos a agregar aquí otro contacto. Vamos a poner esto. Y vamos a poner aquí un one shot también. Tenemos punto 2 y vamos a enclavar una que sea inspección -ok. Control W, le ponemos aquí en crear y le damos en OK. Aquí vean como ya por default ya estaba. Entonces aquí overall adjustment. Ese fue el último resultado, fue bueno. Pero aquí, por ejemplo, si yo mando un trigger y la pieza fue buena y es buena, pues aquí vean cómo no se actualiza. Entonces yo tengo que agregar una condición que me diga, mira, acabo de mandar un trigger, el resultado ya está disponible, entonces ya lo puedes decir si es bueno o malo. En este caso, como es bueno y yo vuelvo a mandar un trigger, miren, vean. Si yo vuelvo a mandar un trigger, como el resultado sigue siendo bueno, aquí no tengo un cambio, sigue siendo un 1, un 1, un 1, pues yo ya no tengo un cambio. Entonces para esto podemos hacer uso ahora del update. Digo, esto ya es cuestión de cada quien, tal vez ustedes
tengan otra manera de hacerlo. Yo lo hago de esta manera. ¿Y cómo puedo yo saber si ya o un resultado nuevo? Pues yo, por ejemplo, aquí puedo poner esto. Puedo poner esto así. Bueno, este de este lado en la parte de abajo. Contacto normalmente abierto, normalmente cerrado de los dos. Y aquí yo voy a poner un one shot. Le voy a poner 3. Este le voy a poner un 4. Cada vez que yo tenga un cambio de 1 o 0, pues la idea es que me actualice una señal para decir, ah, ya tengo un resultado nuevo. En este caso yo voy a poner en latch resultado disponible o nuevo resultado disponible. Lo voy a poner en latch. Así lo voy a poner. Y ahora, ¿quién me va a eliminar esta opción? Pues voy a agregar aquí también un temporizador. Yo voy a poner aquí, cuando yo tenga el resultado disponible, voy a poner un tiempo, presiono la tecla de insertar de mi teclado, voy a poner un ton y le voy a poner aquí ton resultado, control W de tipo timer, voy a poner aquí que dure 500 milisegundos y cuando se cumpla ese tiempo, ¿qué es lo que va a pasar? Pues yo voy a poner aquí un contacto normalmente abierto con el resultado del punto don. Cuando este tiempo se cumpla, esta señal se va a poner en 1. ¿Y qué es lo que voy a hacer yo? Voy a copiar esta instrucción, la voy a pegar acá, pero ahora le doy doble clic y le voy a poner de tipo OTU, un latch, y le voy a dar aquí en OK. Ahora, esta señal, este contacto lo voy a poner aquí también, resultado disponible. Para que vean cómo funciona, le voy a dar más tiempo, le voy a dar aquí 2000 milisegundos. Miren, por ejemplo, si yo este trigger lo apago, lo estoy seleccionando, ahora le voy a poner control T. Vean cómo aquí tengo el resultado disponible durante 2 milisegundos. Control T, vean cómo tengo disponible el resultado durante 2 milisegundos. Entonces voy a quitar esta yo, le voy a poner aquí 500 milisegundos. Vean cómo yo voy a poner esta imagen de este lado. Esta imagen aquí está. Y ahora vean, aquí yo tengo inspección, ok, voy a cambiar el fusible, voy a poner un fusible de color verde, voy a mandar un trigger y vean cómo tengo el resultado disponible, pero el resultado la inspección es no good, entonces yo tengo una inspección no ok, no es buena. Voy a poner ahora sí el celeste, voy a poner aquí en trigger, lo selecciono, le pongo control T. Y vean cómo ahora sí tengo un resultado nuevo y el resultado es un OK. Aquí yo tengo mi OK, tal vez yo después lo pueda yo eliminar, control T. Ya depende de también la lógica que le vayamos dando. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hemos aprendido? Hemos aprendido a mandar un trigger, a hacer un cambio de programa y también a verificar si el resultado es bueno o malo, teniendo como una condición que sea un nuevo resultado. Cuando nosotros recibamos un nuevo resultado, tengamos un resultado disponible, en ese momento evaluar si el resultado de todas las herramientas es ok o es ok. Y pues aquí pues ya podemos nosotros ir viendo más tags. Por ejemplo, en caso de que tengamos warnings o que queramos eliminar el buffer, que tengamos de herramientas buenas, herramientas malas, los resultados, etcétera. Todo esto lo podemos hacer directamente aquí. Digo, en caso de que tengan alguna duda, la pueden dejar en los comentarios y podemos, digamos que apoyarlos. Por ejemplo, aquí, además del trigger request, del cambio de programa, podemos nosotros eliminar los warnings, eliminar las estadísticas, eliminar el buffer. Aquí también nosotros seleccionamos ya nuestro programa. También en resultados, acá en la parte de arriba, pues aquí tenemos el número de triggers que llevamos. Vean aquí como tenemos 12.
11 ok, 1 no ok. Aquí tenemos 12 número de triggers. Bueno, ok 11, no good 1. Ok 11, no good 1. Todo esto, entonces toda la información aquí la tenemos. Aquí tenemos límite máximo, límite mínimo. Por ejemplo, aquí tenemos las herramientas. Y hay una opción también muy importante, déjenme se las comento. Es el de las herramientas. Este creo que era el 3. Miren, aquí están las herramientas, buenas y malas. Por ejemplo, en este caso nosotros nada más tenemos una herramienta, una ventana. Y nos dice que la herramienta es un 1 o la herramienta es un 0. El ajuste de posición no se cuenta como herramienta. Entonces, si nosotros aquí tenemos más herramientas, más ventanas, aquí sería la herramienta, por ejemplo, la herramienta 2, la herramienta 3, 4, 5, 6 y ya nosotros podríamos decir falló la herramienta 2 o falló la herramienta 3, etcétera, en caso de que tengamos un 1 o un 0. Todo eso, pues les digo, es parte de qué tan complejo o qué tan robusto queremos hacer nuestro programa. Aquí por lo pronto pues ya nosotros mandamos trigger, hacemos cambio de programa y verificamos si el resultado fue bueno o fue malo. Entonces esto sería todo de esta parte de este video. Sí es un poquito largo, pero pues la verdad me pareció muy interesante la práctica que hicimos, todo lo que hicimos. Entonces espero que les guste. Es nuevo contenido. Si le pueden dar apoyo al canal, suscribiéndose, dándole like, de verdad que se les agradece mucho. Muchas gracias y que estén muy bien.